Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí en este seminario, un seminario que coincide con la apertura del ciclo de seminarios que anualmente organiza la Fundación, la cátedra de la Fundación Quaes, junto con la Universidad Politécnica de Valencia. Y para mí hoy pues es un honor y una satisfacción estar aquí para poder presentar al conferenciante que abre este ciclo, porque es un excelente investigador, un excelente docente, pero es que además es un gran amigo desde hace muchos años. Me refiero al profesor Fernández Piqueras, José Fernández Piqueras, catedrático de Genética de la Universidad Autónoma de Madrid y a la vez el jefe de grupo del Centro de Biología Molecular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas también en Madrid. El doctor Piqueras es genetista, él es biólogo, estudió la carrera en Granada y luego posteriormente pues se marchó allá a Madrid, donde hizo la tesis doctoral en la Universidad Autónoma y ya continuó allí su carrera que se inclinó básicamente hacia la docencia hasta que al cabo de unos años después consiguió la cátedra de genética también en la Universidad Autónoma. El doctor Piqueras ha trabajado básicamente, aunque inicialmente estuvo realizando otras líneas de actividad, pero ha trabajado básicamente en el cáncer y muy especialmente desde que hizo una estancia en Nueva York con el doctor Ángel Pellicer, uno de los padres de la oncología de este país, junto con Mariano Barbacid y Elías Campos, pues todos ellos en conjunto han sido los que montaron las bases de la oncología y Pepe Piqueras pues tuvo la oportunidad de estar allí una temporada y cuando volvió pues empezó a trabajar en lo que ha sido su línea de trabajo fundamental, que era la identificación de genes de susceptibilidad al cáncer y también de resistencia. Al principio con modelos animales y posteriormente ya trabajando en humanos. La carrera del doctor Piqueras es increíble y su actividad científica más, con una gran cantidad de papers, de publicaciones en revistas internacionales, con cantidad de conferencias y de tesis doctorales, más de 20, patentes y participación en muchos consejos de la administración, del ministerio, en la Agencia Nacional de Evaluación como coordinador del área de biomedicina y un largo etcétera que ya no me voy a detener más. Él, como digo, es un excelente investigador y hoy nos va a hablar de un tema que es poco conocido realmente y es el papel de los microRNAs en el cáncer, porque no solamente tienen ese papel en el cáncer, sino también en otras enfermedades genéticas, pero él se va a centrar en el papel de los microRNAs en el cáncer. De manera que muchas gracias, Pepe, por asistir y por darnos esta charla que nos vas a dar a continuación. Muy bien, muchísimas gracias, Javier. Buenas tardes a todos. Desde luego mi agradecimiento a mi buen amigo, el doctor Javier Benítez, por las palabras tan cariñosas que me ha dedicado y a la Fundación Quaes por haberme invitado. Bueno, me consta que ustedes son un público algo heterogéneo y por ello trataré de explicarme de la manera más sencilla y básica posible, aunque sin renunciar a un cierto nivel del que se puedan beneficiar también una parte de ustedes. Como todos ustedes saben, los descubrimientos en ciencia no surgen de la nada. Y el caso de los microRNAs, de su descubrimiento, que podríamos cifrar o situar en 1993 o en 2001, según los criterios que queramos considerar. Como les digo, no fue un descubrimiento que surgiera de la nada, sino que se apoyó en resultados obtenidos por muchos investigadores en muchos laboratorios de todo el mundo que sentaron las bases para que esto fuera posible. Por tanto, me van a permitir que haga una introducción histórica que ayude a situar el descubrimiento de los microRNAs
en su contexto histórico, espacial y temporal. Y comenzaré por la demostración de la naturaleza del material genético. Miren ustedes, hasta mediados de la década de los 40 del siglo pasado, no se sabía aún con certeza cuál era la naturaleza del material hereditario. Finalmente, se demostró que el material hereditario eran los ácidos nucleicos. Y esto se consiguió gracias inicialmente a los experimentos desarrollados por Avery, MacLeod y McCarthy, cuyas imágenes ven ustedes en esta diapositiva, trabajando con una bacteria. Decía Pasteur que los secretos del infinito serían encontrados en lo infinitamente pequeño. Y efectivamente, cuando uno se hace preguntas muy básicas, muy grandes, muy importantes, hay que ir a los modelos más sencillos, con las estructuras más sencillas posibles para responder a las grandes preguntas, como en este caso la demostración de la naturaleza del material genético. Ellos concluyeron que el material genético tenía que ser el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Sin embargo, esto no sentó del todo bien en la comunidad científica, porque el ácido desoxirribonucleico es un polímero, es una macromolécula relativamente monótona, compuesta solamente por 4 elementos diferentes, 4 bases nucleotídicas: adenina, timina, guanina, citosina, eso sí, distribuidas en combinaciones con repetición. Eran mucho más atractivas las proteínas para los investigadores de la época como naturaleza del material genético, porque las proteínas estaban construidas no con 4 elementos como se construye el DNA, sino con 20 aminoácidos esenciales combinados de todas las formas posibles. Por consiguiente, las proteínas explicarían mejor la enorme variabilidad de los seres vivos que no el ADN. Sin embargo, los experimentos fueron pertinaces y en el año 1952 se demostró que el DNA era también el material genético en virus bacteriófagos, unos virus que infectaban bacterias, la bacteria tipo, modelo de estudio para nosotros, que es Escherichia coli. Y aquí ven ustedes a Hershey Chase cuando eran muy jóvenes en un congreso en Cold Spring Harbor, donde demostraron que el material genético de estos virus era también DNA. Después se encontró que algunos virus tenían como material genético el RNA, que es otro tipo de ácido nucleico muy parecido al DNA, que cambia esencialmente la timina que tenía el DNA por uracilo, pero por lo demás eran bastante parecidos en cuanto a la estructura básica me refiero. Bien, parece que después de esto era razonable pensar que, aceptando la universalidad que deberían de tener los principios genéticos, que el DNA, si era el material genético de bacterias y virus, también lo fuera incluso de cualquier célula eucariótica. La estructura de los ácidos nucleicos tardó poco más en determinarse. Fue, como todos ustedes conocen, la propuesta de la doble hélice de Watson y Crick, que se apoyó en datos químicos derivados de los estudios de Chargaff y en datos de los cristalógrafos del laboratorio de Maurice Wilkin. Aquí lo ven ustedes, una imagen suya, debajo de una microfotografía de Rosalind Franklin, que fue la autora real de los patrones de dispersión de un haz de rayos X pasando a través de un DNA cristalino, imágenes de estos patrones de dispersión que les sirvieron a Watson y Crick para interpretar que eso tenía que ser una estructura helicoidal y de una doble cadena. Con estos datos de naturaleza química, de naturaleza física y los datos bioquímicos, Watson y Crick, que aquí los ven ustedes ya de mayores, propusieron el modelo de la doble hélice en 1953. Era efectivamente una doble cadena de polinucleótidos construidos con esas 4 bases nucleotídicas que les decía, y ellos lo definieron con estos adjetivos, que no viene al caso, pero bueno, ya se lo comento. 2 cadenas antiparalelas, una hélice dextrógira en el sentido de las agujas del reloj, se unían mediante débiles puentes de hidrógeno que enlazaban las bases nucleotídicas, pero siguiendo una regla curiosa: las adeninas frente a las timinas, las guaninas frente a las citosinas, y el enrollamiento de las 2 cadenas sencillas era plectonémico, como el de las 2 cuerdas los 2 lazos de una cuerda, ¿verdad? Que si tratamos de separarlos vemos que enseguida se generan unas fuerzas de torsión que impiden el avance. Aquí ven ustedes el modelo de la doble hélice. Estas 2 cintas azules serían un armazón construido por fósforo, fosfato y una base azucarada. Y después cada una de estas cadenas, ven ustedes que tiene estos palitos que salen hacia el interior.
simbolizarían, ejemplificarían las bases nucleotídicas, la guanina, la adenina, la citosina, y los de esta cadena de la derecha pues, se aparearían siguiendo esas normas de apareamiento que se denominaron desde entonces reglas de apareamiento Watson y Crick, las citosinas frente a las guaninas, las timinas frente a las adeninas. Qué tiempo, ¿verdad? Watson con 2 años, y cuando hicieron la propuesta del modelo de doble hélice tenían ya este aspecto. Aquí se ven dando un paseo por Cambridge, en la Universidad de Cambridge, donde ellos estuvieron desarrollando esta hipótesis. Naturalmente era de tal envergadura el avance que recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina del 62, Francis Crick, Jane Watson y Maurice Wilkin. Falta de aquí Rosalind Franklin. Rosalind Franklin, por cierto, murió muy joven. La radioactividad no ha perdonado a más de uno, más de un grandísimo investigador, y es la gran ausente de este cuadro. Quizá un primer acto de discriminación de la mujer. Bien, el paso siguiente era, ya tenemos y nos podemos imaginar que el gen debería de ser, por tanto, un fragmento de DNA. Aparte de, como les dije, de que algunos virus tienen de material genético RNA, material genético por excelencia en la inmensa mayoría de los organismos, y no les digo nada, los organismos superiores, los eucariotas que se llaman, donde estamos nosotros, obviamente el material genético es DNA, esa doble hélice de DNA. El gen debería de ser un fragmento de DNA, esto es lo que nosotros llamamos genotipo. Pero ¿cómo se podría traducir esa secuencia de nucleótidos para explicar cuál era el fenotipo, el aspecto externo o interno de los individuos, de los seres vivos? Y hubo 2 respuestas inmediatas. Una primera, la propuesta por Sir Archibald Garrod, un médico británico, que estaba trabajando con una enfermedad denominada alcaptonuria, una enfermedad genética de tipo mendeliano que parece que se debía a un gen y que debía de ser recesiva. Creo que entienden ustedes esto de recesivo. Y resulta que lo que caracterizaba a esta alcaptonuria, siendo que se causa por una mutación aparentemente en un gen, era una alteración metabólica. Entonces él propuso el gen como controlador del metabolismo. Pero esta propuesta se afinó rápidamente por la hipótesis de que no solamente era controlador del metabolismo, sino que el gen era como una receta para fabricar proteínas. Y esta hipótesis, un gen, una enzima es una proteína funcional, fue desarrollada experimentalmente, comprobada experimentalmente por Biddle y Tatum, y trabajando con otro modelo, con Neurospora, con un hongo. Y por este avance tan sustancial de saber qué era lo que hacían los genes, pues se recibieron el Nobel en 1958. Era por sus trabajos en mutantes auxotróficos de Neurospora. Pero entre el gen y las proteínas había un mediador. Aquí tienen ustedes lo que después fue o se denominó el dogma central de la biología molecular propuesto por Francis Crick. Aquí tenemos una doble hélice de DNA. Esto sería el genotipo. Un fragmento de este DNA sería el gen. Entonces el gen, cuando empieza a funcionar, lo hace generando una copia en RNA, el otro ácido nucleico que les mencionaba antes, en este caso de cadena sencilla, no es de cadena doble. Y este RNA, que se diferencia del DNA únicamente en que tiene uracilo en lugar de timina, salía del núcleo donde era sintetizado, pasaba al citoplasma y allí dirigía la síntesis de proteínas. Aquí ven ustedes la comparación entre lo que es la secuencia de DNA, lo que sería una secuencia de RNA y la composición en bases nucleotídicas de uno y de otro. Como ven, solo la timina es sustituida por uracilo, aparte de las diferencias obviamente estructurales. Del RNA difícilmente, aunque en algunos casos es doble cadena, normalmente es una cadena sencilla. Otra diapositiva importante que quiero mencionarles porque nos va a servir para entender mejor después el funcionamiento de los microRNAs. Miren, esto sería un esquema de lo que sería un fragmento de DNA correspondiente a un gen. Entonces ven ustedes que el gen tiene aquí una alternancia de unas cajitas, de unas zonas en naranja más oscuro, más claro. Esto sería una alternancia de lo que hoy llamamos exones e intrones, ahora verán qué significa. Y a la izquierda hay una serie de secuencias reguladoras necesarias para que este gen se transcriba. Y a la derecha, unas regiones que tampoco intervienen en la síntesis de proteínas como las primeras.
El transcrito inicial es un precursor, un RNA precursor. Todo esto estaría sucediendo dentro de un núcleo. Pero este RNA precursor empieza a sufrir una serie de procesos de maduración hasta transformarse en lo que se llamó el ARN mensajero, que es el que sale al citoplasma para dirigir la síntesis de proteínas. Este proceso de maduración supone una protección con una caperuza de metilguanosina en el extremo 5' a la izquierda, y supone una añadidura de una cola de adeninas, poli-A, en el otro extremo, 3'. Y en medio, la sucesión de exones e intrones inmediatamente se traduce en que los intrones son eliminados y este sería el RNA mensajero final. Entonces, fíjense ustedes que el RNA mensajero final tiene una secuencia en rojo, que es la que realmente se va a traducir en proteínas, en lo que se llama la secuencia codificante, pero antes tiene una secuencia no traducible, que no se va a traducir en proteínas, que se llama 5' UTR, y después tiene otra región que llamamos 3' UTR, que es eso untranslated region, las siglas vienen del inglés, sería una región hacia el extremo de la derecha, el extremo que llamamos 3' no traducible. Naturalmente la síntesis de proteínas pues es como más o menos queda reflejada aquí. En el núcleo tendríamos una doble hélice de DNA, este DNA se abre, genera una copia en RNA, este RNA después de procesarse sería el mensajero que sale al citoplasma, se establece en los ribosomas y aquí se ofrece como molde para la síntesis de proteínas. Las proteínas están hechas de aminoácidos y el RNA está hecho de nucleótidos. ¿Qué es lo que pasa a partir de aquí? Pues que hay un código genético que desencripta, que nos saca de este problema. Resulta que hay un tercer tipo de moléculas de ácidos nucleicos, que son los RNAs transferentes, que por un lado cargan los aminoácidos y por el otro lado tienen 3 bases nucleotídicas que se llaman anticodón, que reconocen tripletas específicas desde la primera de iniciación a todas las demás en el RNA mensajero dispuesto en los ribosomas. Esta interpretación de cuáles son las tripletas que especifican a qué aminoácido es lo que en definitiva se llama código genético que, como saben ustedes, se resolvió en la década de los 60 sin que existieran aún técnicas de secuenciación de ácidos nucleicos, gracias a los trabajos pioneros de Ochoa y Kronberg, que recibieron por ello el Nobel en Fisiología o Medicina. Este es el código genético. Todas estas son tripletas de bases nucleotídicas y a la derecha aparece el nombre de los aminoácidos. Por ejemplo, todas estas tripletas se codificarían leucina. Conforme los transferentes van trayendo aminoácidos, los aminoácidos van quedando juntos, se unen por enlaces peptídicos y forman la proteína. Esas son unas anotaciones hechas a mano de otro de los grandes del proyecto de código genético que fue Nirenberg. Bien, siguiente punto que quiero aclararles dentro de esta parte de introducción antes de entrar directamente con los microRNAs. Hay 2 categorías de genes que vamos a llamar genes codificantes y genes no codificantes. Miren, los genes codificantes son aquellos los que se pensaba en principio que eran todos, genes que se transcriben en moléculas de RNA mensajero y este a su vez sale al citoplasma y dirige las proteínas, la síntesis de proteínas. Pero si nos fijamos en los RNA ribosómicos y transferentes, estos tenían que haber sido producidos por alguna otra categoría de genes que llamamos no codificantes porque se transcribieron en moléculas de RNA transferente y ribosómico, pero no se tradujeron en proteínas. Esta es la diferencia. Genes codificantes, recetas para fabricar proteínas, genes no codificantes, genes que se expresan en moléculas de RNA que cumplen una u otra función. Los primeros históricamente fueron los genes que codifican los RNAs transferentes y RNA ribosómicos. El desarrollo de la ingeniería genética desde mediados de la década de los 70 hizo posible la secuenciación del proyecto Genoma Humano. En esta diapositiva les recuerdo 3 premios Nobel, 1 en Fisiología o Medicina, 2 en Química de los años 78, 80 y 93, que hicieron posible, por un lado, el descubrimiento, el caso de Harvard, de Nathans y de Smith, el descubrimiento de unas tijeras moleculares, las endonucleasas de restricción, que nos permitían cortar los genomas por sitios específicos. Después, en el siguiente Nobel, Paul Berg se encargó de, con estas herramientas y otras, hacer composiciones de material genético, transgrediendo incluso los límites específicos, uniendo fragmentos de DNA humano dentro de cromosomas bacterianos, etc. Ese fue Paul Berg, el ADN recombinante.
y Gilbert y Sanger, que hicieron las primeras propuestas de metodologías para secuenciar los ácidos nucleicos. Finalmente, el Nobel de Química del 93 se le dio entre estas dos personas, Michael Smith, a Cary B. Mullis, que lo ven ustedes aquí, fallecido recientemente, por el descubrimiento de la PCR, que le sonará a ustedes muchísimo, sobre todo en la época esta que estamos viviendo, de las pruebas de diagnóstico de los coronavirus como los procedimientos más fiables. En biología molecular, esto significaba la posibilidad de amplificar cualquier fragmento de ADN con mucha rapidez, con una máquina sencilla. Prácticamente democratizó el análisis de la biología molecular, llevándolo a casi todos los laboratorios pequeños o grandes. Con todas esas armas se iniciaron dos consorcios, se empeñaron en una gran tarea, la tarea de secuenciar todo el genoma humano, desde el extremo telomérico del cromosoma 1 hasta el extremo telomérico del cromosoma X o cromosoma Y. A partir de ese momento nace la era genómica, con la presentación de este primer borrador que se presentó simultáneamente en la revista Science y Nature. El consorcio privado de Craig Venter publicó sus resultados siguiendo una estrategia particular en la revista Science. El consorcio público dirigido por Francis Collins publicó sus resultados en Nature un día antes, 15 de febrero de 2001, el grupo de Craig Venter, 16 de febrero. Realmente los dos grupos ya se habían entendido en los últimos años para coordinar sus resultados, que resultaban, valga la redundancia, bastante similares. Aquí tienen ustedes una charla que estaba dando Craig Venter en la 41 lección conmemorativa Jiménez Díaz. Lo invitamos y aquí estoy yo pues tomando nota, por si decía algo interesante que pudiera servirle a mis estudiantes o a ustedes. Y dijo cosas muy interesantes. A la vista del conocimiento que ya se tenía del genoma humano, resulta que los genes codificantes, esto lo demostraba el proyecto Genoma Humano, no serían más allá de unos 21.000 y ocuparían solo lo que es el 1% del genoma humano. Fíjense que el genoma humano son 3.000 millones de pares de bases. Solo un 1% aproximadamente contendría secuencias estrictamente codificantes. ¿Qué pasa con todo lo demás? ¿Qué pasa con este desierto de arena que rodea de manera inmensa un oasis tan pequeño? ¿Es todo DNA basura? Las cosas fueron dando vueltas a lo largo del desarrollo histórico de la genética, pero desde luego la respuesta es rotundamente no, no son ADN basura. Miren, ya de la publicación de Nature del año 2001 se podían deducir la existencia ya de 714 genes no codificantes que se transcriben en moléculas de RNA que ya son funcionales. Aquí estaban los RNAs transferentes ribosómicos, pero también otros implicados en el procesamiento de los transcritos iniciales, en la regulación de la expresión de otros genes, formando parte de los complejos telomerasa que probablemente les suenen a ustedes, ¿no? Y, por ejemplo, también responsables de iniciar procesos tan tremendos como el de la inactivación de uno de los dos cromosomas X en las hembras de mamíferos para conseguir que los dos sexos pues, fueran equivalentes, al menos desde el punto de vista funcional, sin que ninguno tuviera una ventaja. Pero es que después del proyecto Genoma Humano, el proyecto ENCODE evidenció que al menos el 80% del genoma se transcribía en moléculas de RNA. Esto era tremendo. Pasábamos de una visión tan reducida de un 1% a que resulta que más del 80% del genoma se transcribe. La cuestión en que empezaba a considerarse era, ¿todos estos transcritos tienen una función? ¿Cuáles de ellos son simplemente artefactos? En cualquier caso, de aquí se dedujeron miles de genes codificantes cuyas funciones se van comprobando cada vez a una mayor velocidad. Hoy día, todos los genes no codificantes normalmente se clasifican de acuerdo con estas dos categorías, que parecen caprichosas, pero no lo son por el tamaño: los largos de más de 200 nucleótidos, los cortos de menos de 200 nucleótidos. Los largos ya son en cuantía unos 30.000 en humanos. Por tanto, cuando nos hacemos la pregunta ¿cuántos genes hay en el genoma humano? Añadan como mínimo los 21.000 codificantes más 30.000 no codificantes. Están implicados en la regulación de expresión génica. Su nivel de expresión es menor que el de los genes codificantes, pero están pobremente conservados en la evolución. Sin embargo, los cortos, los de menos de 200 pares de bases, están altamente conservados en la evolución de los seres vivos. Entonces, esto quiere decir que probablemente sean más importantes, más básicos todavía. Y aquí están los microRNAs. Los microRNAs serían una parte, un ejemplo muy significativo, junto con otros muchos, de RNAs
no codificantes, cortos, ¿verdad?, muy conservados evolutivamente. ¿Qué son entonces los microRNAs? Pues miren, los microRNAs fueron descubiertos inicialmente, como les decía en la introducción, breve introducción de la charla, en el año 1993 por Lee y colaboradores en el laboratorio de Victor Ambros. Aunque el término microRNA no se acuñó hasta el año 2001, en que aparecieron simultáneamente 3 artículos en la prestigiosa revista Science, donde se demostraba que 2 microRNAs eran unas moléculas pequeñas de RNA, controlaban determinados eventos durante el desarrollo de un nematodo, que era Novarditis elegans, un gran modelo de estudio en genética, al inhibir la traducción de RNAs mensajeros específicos. Es decir, se acababa de descubrir un nuevo mecanismo protagonizado por RNAs no codificantes cortos, que era un nuevo mecanismo de control de la expresión genética. Resulta que cuando un gen codificante se transcribe en un RNA mensajero, no se puede quedar tranquilo una célula con decir ya tengo garantizada la producción de la proteína, porque este tipo de moléculas que llamamos ya microRNAs eran capaces de atacar a esos RNAs mensajeros, destruyéndolos o impidiendo la síntesis de proteínas. Este es el mecanismo de interferencia mediada por RNA, por el que recibieron el Nobel de Fisiología o Medicina de 2006, Andrew File y Craig Mello. Curiosamente, no sé si esto le suena de un Nobel muy reciente con los CRISPR, Victor Ambros, el del descubrimiento, quedó fuera de lo que es la concesión de estos Nobeles. Y esta es la biogénesis de los microRNA. Resulta que, por sorprendente que pareciera, había muchos genes pequeñitos dentro de nuestro genoma. Me voy a centrar, si no le digo lo contrario, en el genoma humano. Muchos genes que eran capaces de transcribirse en unas pequeñas moléculas de RNA que parecían RNAs mensajeros con una caperuza de metilguanosina, una cola de polía, pero se diferenciaban de los RNAs mensajeros clásicos, canónicos, en que tenían una zona de apareamiento de bases que le generaba esta horquilla. Y señores, cuando esto ocurre, cuando hay una molécula que por el avatar que sea es un RNA de cadena doble dentro de un núcleo, se disparaba un proceso desconocido hasta hace muy pocos años, que consistía en la síntesis de una serie de ribonucleasas denominadas DROSA, que junto con cofactores determinados empezaban a cortar este transcrito inicial que se llamó pre-microRNA, haciéndolo más corto, es el pre-microRNA. Este pre-microRNA más corto salía del núcleo, llegaba al citoplasma y aquí seguía su procesamiento. Aparecía de nuevo una nueva ribonucleasa, en este caso denominada Dicer, junto con otros cofactores proteicos, que seguía acortando este fragmento de cadena doble de RNA hasta dejarlo en uno pequeñito de unos 19-24 pares de bases. El último paso fue que un tercer grupo de ribonucleasas de la familia Argonauta, principalmente Argonauta 1 y 2 en la especie humana, cogían una de estas 2 cadenas de RNA y la utilizaban como guía para buscar por complementariedad de bases RNAs mensajeros, pescar RNAs mensajeros producidos por otros genes codificantes, se pegaban en las regiones que fuesen homólogas, dictaminada la homología por esa guía, y entonces, como les decía antes, o cortaban, degradaban el RNA mensajero o simplemente evitaban su traducción. Este RNA guía que aparece aquí, en este inset, tiene una partecita que es lo que se llama la sig region, que es la secuencia clave de reconocimiento de la región 3' UTR no traducible a la derecha de las moléculas de RNA mensajero. Pero el efecto que producían los microRNAs no era eliminar todos los RNAs mensajeros producidos por un gen, sino hacían como un efecto de ajuste fino de sintonía. Es la palabra que utilizarían los ingleses, es un efecto knockdown, y daban una gran plasticidad al sistema. Claro que en genética puede ser realmente muy importante que un RNA mensajero simplemente baje sus niveles. Esto puede hacer que desaparezca una función. Naturalmente, el asunto era tan llamativo, la existencia de ese nuevo mecanismo de regulación protagonizado por esas pequeñas moléculas de RNA, que enseguida se montaron consorcios para clarificar la nomenclatura. Vamos a poner una nomenclatura común para todos. A partir de ahora, un microRNA detectado en un genoma humano tendrá esta terminología, esta nomenclatura, HSA de Homo sapiens, MIR de microRNA 223, porque antes se identificaron 222. Si hubiese sido de un ratón,
se hubiera empezado, si es mus musculus, pues con M, MU y después lo mismo. También se descubrió que los microRNAs, aparte de los que les estoy diciendo, que son genes propios, producto de la expresión de genes propios, otras veces estaban dentro de secuencias intrónicas o exónicas de otros genes. Y a veces aparecían en transcritos sencillos o en transcritos policistrónicos, muchos microRNAs dentro de un mismo transcrito. El tema era extraordinariamente interesante. Veíamos muchos microRNAs que se podían organizar en familias, por ejemplo, la familia MIR17, que tiene todos estos microRNAs, aunque tienen muchísimas diferencias en su secuencia de bases nucleotídicas, todos tienen en común en que tienen la misma sequence, la misma secuencia básica de reconocimiento de la región 3' UTR de los RNAs mensajeros. Lo mismo le pasa a los miembros de la familia 18, comparten esa sequence, etcétera, etcétera. Otras características de los microRNAs. Resulta que se descubrieron en prácticamente todas las especies de plantas y animales y en virus, pero no en bacterias. Una consulta que hice hace unos cuantos años, ya ha crecido, en la base de datos Mirbase, tenía catalogados unos 2.500 microRNAs en humanos y unos 1.200 en ratones. Y las evidencias experimentales o predictivas indican que un solo microRNA podría reprimir la expresión de unos 100 genes blanco, de unos 100 genes codificantes. Podría inhibir a unos 100 RNAs mensajeros diferentes. Un solo gen, por otra parte, podría ser reprimido por múltiples microRNAs. Las regiones 3' UTR de los genes suelen ser bastante grandes y pueden tener secuencias de reconocimiento para muchos microRNAs que atacarían simultáneamente como pirañas a esos moléculas de RNA mensajero. Resulta que los microRNAs, por estas estimaciones, controlarían la actividad de más del 60% de los genes codificantes. Por consiguiente, el último corolario es los microRNAs, como decía el doctor Javier Benítez al principio, controlan no ya procesos cancerígenos, sino controlan todos los procesos biológicos que ocurren dentro de una célula. Vamos a ver la relación entre los microRNAs y el cáncer. Y permítanme que haga una introducción breve, para los que no lo sepan suficientemente, sobre las bases moleculares y las características esenciales del cáncer. El cáncer, como saben ustedes, no es una enfermedad, es un grupo altamente heterogéneo de enfermedades caracterizadas por el crecimiento excesivo y descontrolado de células que invaden y dañan tejidos y órganos, provocando finalmente la muerte del individuo. Esta definición está tomada de un libro excelente de mi compañero, mi buen amigo Alberto Muñoz Terol, Cáncer, genes y nuevas terapias. Lástima que ya va quedando un poquito obsoleto en el 97. Lo animamos para que haga una actualización. Y durante la progresión, las células tumorales van acumulando alteraciones genéticas, que es lo que llamamos mutaciones, o epigenéticas, cambios en la configuración de la cromatina que inactivan o activan genes sin tocar a la secuencia de DNA. Y estas alteraciones ocurren, como verán en la siguiente diapositiva, en dos categorías principales de genes y van haciendo que la célula adquiera unas habilidades específicas, las típicas de la célula cancerígena: crecimiento ilimitado, evasión de apoptosis o muerte celular. Saben que uno de los mecanismos de defensa de las células tumorales es que cuando acumulan malignidad, pues se pueden poner en marcha procesos de muerte celular programada, un programa genético, y las quitamos de en medio para que no progrese el tumor. Eso sería la apoptosis, una muerte celular programada como sistema defensivo. Evaden el sistema inmune y adquieren finalmente la capacidad para invadir otros tejidos y órganos, lo que llamamos invasividad y metástasis. Hay dos tipos básicos de genes alterados en cáncer: los oncogenes, que resultan de la activación de los llamados protooncogenes, genes, digamos, buenos, genes normales, que tienen un funcionamiento clave en el control, por ejemplo, de la proliferación celular, pero que cuando se activan, entonces son capaces de promover de manera descontrolada la supervivencia, la proliferación celular o inhibir la apoptosis. Y esta activación de los oncogenes se produce normalmente por mutaciones activantes, mutaciones que se llaman de ganancia de función. Suelen ser mutaciones de carácter dominante. Basta que uno de nuestros dos alelos, saben que somos organismos con parejas de cromosomas homólogos y por consiguiente con parejas, dos alelos para cada gen.
Basta con que un alelo se mute con una mutación activante de este tipo para que tengamos el problema. Y la otra gran categoría de genes implicados en cáncer son los genes supresores de tumores. Harían lo contrario. Estos codifican proteínas implicadas en señalización antiproliferativa, evitando así el crecimiento descontrolado de las células o inhibiendo la muerte celular, es decir, detienen la progresión tumoral. Los primeros serían como el acelerador de un coche y esos serían como los frenos del coche. Los genes supresores son inactivados mediante mutaciones recesivas de pérdida de función o a través de mecanismos epigenéticos. Ese sería el símil que les digo. En condiciones de homeostasis, las células ponen en marcha, activan protooncogenes porque la célula tiene que dividirse, pues estamos recomponiendo la médula ósea o estamos reparando un daño epitelial. Pero naturalmente las células después obedecen a la orden de decir lo mismo que te he aumentado la expresión para que favorezcamos la proliferación, ahora te detienes. Bueno, pues las mutaciones activantes en los protooncogenes hacen que esta activación se haga independiente de ninguna orden, se independice, ¿verdad? Y entonces se adquiere esta capacidad autónoma, sin freno. El coche lo tenemos lanzado con el acelerador apretado, mejor dicho. Todavía podemos retener el coche con el freno, con el gen supresor, pero si hay una mutación inactivante en el gen supresor, entonces ya nos encontramos con un coche que está acelerado, que no tiene frenos. Por consiguiente, vamos a un accidente. Dicho en los otros términos, pues iríamos al desarrollo tumoral. Bien, entonces, ¿qué es lo que harían los microRNAs en cáncer y por qué son tan importantes? Pues por la razón que ya hemos explicado. Imagínense que tenemos un fragmento de DNA que corresponde a un oncogen o a un gen supresor de tumor. Y este gen es un gen codificante, típicamente, que se expresa transcribiéndose en una molécula de RNA mensajero y este se traduce en proteína. Pues los microRNAs estarían aquí al tanto, controlando que estos mensajeros o pierdan su estabilidad y se degraden o no puedan traducirse en proteínas. Entonces hay dos categorías de microRNAs en tanto que su participación en cáncer. Por una parte tenemos los que se llaman oncomins o microRNAs oncogénicos y por otra parte lo que se llaman microRNAs supresores de tumores. El típico gen microRNA oncogénico, sería un microRNA que está sobreexpresado en cáncer y que está controlando la expresión de genes supresores de tumores clásicos. Entonces, claro, en condiciones normales hay una cantidad también normal de microRNAs que mantienen unos niveles razonables de estos genes supresores. Pero si se sobreexpresa, el nivel de estos genes supresores puede bajar alarmantemente, favoreciendo el desarrollo tumoral porque perdemos los frenos del vehículo. Y por otra parte, los llamados genes microRNA supresores tumorales serían los que típicamente están controlando la expresión de oncogenes y lo que hacen es que bajan su expresión estos microRNAs en el cáncer, con lo cual si estos oncogenes, su expresión estaba retenida, frenada por los microRNAs en cantidades normales, cuando estas bajan en cáncer, se desreprimen, aumentan la expresión de los oncogenes. A partir de aquí, pues la relación de microRNAs implicados en diferentes tipos de cánceres ha crecido como la espuma. Se ve que los perfiles de expresión de todos los microRNAs conocidos, pues fíjense, nos permiten identificar tipos celulares, estadios de desarrollo o diferenciación, sirven para clasificar diferentes tipos de tumores, serían como las huellas dactilares genéticas, ¿verdad?, de gran utilidad para diagnóstico, pronóstico, incluso para predecir la respuesta a los tratamientos. Los microRNAs controlan todas las etapas de desarrollo del tumor, todos los hechos distintivos, lo que los ingleses llaman los hallmarks. Aquí tenemos una célula normal, el paso hacia que adquiera la cualidad de proliferación descontrolada, se debe, por supuesto, a una conjunción de oncogenes, genes supresores, etcétera, pero participan también microRNAs como los que están viendo aquí ustedes. Una subida del MIR21, una subida de los miembros de la familia 1792, una bajada del MIR34. Lo mismo, hay microRNAs implicados y que contribuyen a los procesos de invasión y metástasis, a la angiogénesis, que saben ustedes que es la vascularización que adquieren las células tumorales para recibir el alimento o para inhibir la apoptosis.
Hay que tener cuidado cuando se quieren utilizar los microRNAs en todas estas tareas, porque pueden desempeñar papeles opuestos dependientes del contexto celular. Aquí ven ustedes un ejemplo del 1125B, que en neuroblastoma, cáncer de próstata, glioblastoma o tiroides se comportan como oncogenes, mientras que en otros tipos de cánceres como genes supresores de tumores, cáncer de ovario, tiroides, cáncer de mama, etc. Esto depende del contexto celular, obviamente. Y una de las cosas más llamativas también, y que además facilita mucho lo que es el trabajo con microRNAs en cáncer, es el hecho de que se pueden encontrar en fluidos corporales, lo que llamamos los microRNAs circulantes. Entonces, miren ustedes, esto viene a propósito de lo siguiente. La mayoría de los tipos celulares, como les pongo en esta primera frase, la mayoría de los tipos celulares que acompañan a las células tumorales, lo que forma el estroma, el microambiente tumoral, que es esencial para que prosperen las células tumorales. Son fibroblastos, células endoteliales, células del sistema inmune infiltradas, pues están en permanente comunicación con las células tumorales y viceversa. Y una de las formas de comunicarse es mandarse mensajes corruptos, mensajes que llevan microRNAs. Resulta que las células tumorales o la célula del estroma pueden liberar al medio que les rodea microRNAs vehiculizados para que no sean degradados en vesículas como los exosomas, o a veces secretados directamente en el suero sanguíneo con una ligera protección pegados a alguna proteína. También los podemos ver en plasma, en orina, en calostros o incluso en la saliva. Todo esto hace, aquí ven ustedes el proceso. El proceso es una célula, imagínense ustedes una célula tumoral, por ejemplo, empieza a formar, bueno, se transcriben los microRNAs, estos microRNAs se liberan aquí al citoplasma, se están formando unas vesículas que engloban los microRNAs, estas vesículas se excretan al medio, pueden pasar al torrente circulatorio, pueden ser captados específicamente por otras células blancas que incluyen estas vesículas, liberan los microRNAs y estos pueden controlar la expresión de los genes de la célula receptora. Eso sería una microfotografía de una célula lanzando estas partículas, estas nanopartículas que llamamos exosomas. Es decir, básicamente los exosomas en cáncer serían biopaquetes de transferencia horizontal que llevan desde luego no solo los microRNAs, sino también pueden llevar lípidos, proteínas, etcétera. Biopaquetes que mandan las células tumorales o la célula del estroma y que son recogidas por otras para favorecer el desarrollo tumoral. Por tanto, los microRNA se pueden ir haciendo ustedes una idea, son muy útiles en diagnóstico, pronóstico, en remisión, como predictivos de recidivas, como predictivos de que hay procesos metastáticos, y aquí ven ustedes algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la leucemia mieloide crónica, hay un marcador predictivo de respuesta al tratamiento que es el 1451, todo esto deducido de ensayos clínicos que se vienen realizando, muchos que están en marcha. Hay también microRNA basados utilizados en procedimientos terapéuticos, esto lo veremos ahora a continuación. Y como les digo, también se están sirviendo para el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas en cáncer. Y aquí les resumo las 5 estrategias básicas de utilización de los microRNAs. Por una parte, cuando nos interese para controlar el cáncer, tratar de inhibir oncomirs. ¿Cómo lo hacemos? Pues diseñando oligos sintéticos, antagonistas, que son capaces de reconocer estos oncomir para secuestrarlos. Se suelen denominar estos oligos sintéticos como antagomirs o antimirs. En otros casos podemos tratar el exceso de microRNAs, incluyendo secuencias que se llaman esponjas, que tienen sitios múltiples de unión a microRNAs. Captarían estas esponjas los microRNAs, evitando que así actuaran sobre los genes clave del control de proliferación celular, etc. Otras veces, el tercer grupo de estrategia se basa en la introducción de microRNAs sintéticos, los mimics, para controlar la expresión de oncogenes críticos. Hay ensayos clínicos, por ejemplo, con el mimic MRX34, transportado en nanopartículas lipídicas para el tratamiento del cáncer de hígado. A veces se utilizan drogas específicas como los fluoroquinolones para modificar lo que es el mirnoma, el perfil de microRNAs, y también se están ensayando la utilización, la vehiculización mediante exosomas u otro tipo de vesículas. Me van a permitir que en un par de minutos nada más les comente algo que no tiene mucho que ver con, ya si quieren, al menos directamente con el cáncer,
pero que me ha llamado muchísimo la atención. Miren, desde hace tiempo yo venía leyendo en revistas fundamentalmente del campo de la nutrición que los alimentos tienen un especial enriquecimiento en microRNAs concretos y que cuando los ingerimos, estos microRNAs podrían incorporarse a nuestras células y controlar la expresión génica, con lo cual el contenido en microRNAs de los alimentos había que cuidarlo mucho, que tiene la leche, que tiene la leche de vaca, que tiene este tipo de planta, el trigo, el maíz, etcétera, que cuando los ingerimos. Normalmente todas estas ideas parecían un poco fantasiosas y no salían del límite de revistas de la especialidad. Pero hace poco, el 18 de junio de este mismo año, leí un comentario de Nature que ya se hacía eco de algún éxito que esto parecía que tenía alguna posibilidad, ¿no? Y les concluyo con esta diapositiva la situación actual del tema. Los microRNAs efectivamente son componentes comunes en muchos tipos de alimentos, como lo son las proteínas, los hidratos de carbono o los lípidos. Por tanto, no sería de extrañar que estos microRNAs exógenos, incorporados con la dieta, pues hayan llamado la atención de los nutricionistas como posibles agentes bioactivos a tener en cuenta. Muchos científicos dudan que esto realmente sea importante, es decir, dudan de que los microRNA derivados de la dieta puedan entrar en el sistema digestivo y circulatorio de los animales en niveles suficientes y con la estabilidad suficiente como para producir un impacto significativo. Pero otros mantienen la idea de que los microRNAs encapsulados en exosomas u otro tipo de nanopartículas, en el caso de los alimentos de procedencia vegetal, sí que pueden resistir el tracto digestivo y el aparato circulatorio. Y pueden ser captados, de hecho ya hay algunos artículos que lo demuestran, por algunas células, pudiendo alterar los niveles de expresión de algunos genes en algunos tejidos. Por consiguiente, aunque esto sea un poco de ciencia ficción en este momento, no se puede descartar que en un futuro, junto a la etiqueta que caracteriza los alimentos, veamos no solo el contenido en proteínas, en grasas y hidratos de carbono, sino el contenido en microRNAs, en donde aquí lo que nos interesa es el tipo de microRNA y la cantidad de microRNAs que está en juego. 2 diapositivas ya y con esto termino y no descanso más. Hay un microRNA que a mí me ha gustado siempre especialmente mucho, me parece el más bonito de todos, el 1203. Con él y colaboración con el grupo de Marcos Malumbres del CENIO, pues demostramos hace ya bastante tiempo en un cáncer cell que este microRNA controlaba un oncogen muy importante, el ABL1, o en su forma de gen de fusión, BCR-ABL1, y en un Embo Journal de este mismo año demostramos que también tiene una capacidad de inducir la diferenciación de células madre pluripotentes. Lo que nosotros hemos hecho se debe a estas criaturas que hay aquí. Este es mi equipo, se lo presento en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Muchos de ellos son mileuristas luchando por la vida. Comentaba con el doctor Javier Benítez al principio pues los comentarios de cómo está nuestra gente, cómo está la gente que está por ahí. A ver si es verdad que alguna iniciativa que ya protagoniza una cadena de televisión de índole estatal en España, conseguimos a base de firmas que se tome más interés, el gobierno este o cualquier gobierno, en elevar nuestro ridículo 1,24 del PIB, del PIB, y suba al menos a un 2%, y que toda esta gente, que toda esta investigación se vea beneficiada. Pues nada más por mi parte, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Pepe, por esta fantástica charla que nos has dado y sobre todo tan didáctica. Te lo agradezco mucho. Os he enviado un mensaje a todos, os lo digo verbalmente a todos los que estáis atendiendo. En estos momentos sois 53 personas las que están atendiendo esta conferencia. Que cualquiera que tenga una duda o una pregunta, que por favor que la haga por escrito en el chat, porque yo las iré transmitiendo. Bien, bueno, la verdad es que los microRNAs parece que es otro mundo, ¿no? Y un poco de ciencia ficción dentro de lo que es incluso el campo de la genética y de la genómica, que tiene ya bastante ciencia ficción. Pero eso de que un RNA pueda modular distintos genes o que distintos microRNAs puedan modular un único gen, que se comporte a veces como oncogen y otras veces como gen supresor,
realmente es muy llamativo, ¿no? Y esto a mí personalmente me genera muchas preguntas, y mientras van escribiéndote las preguntas correspondientes, te voy a hacer una o dos, las que me dé tiempo a ello. Por ejemplo, en el caso de los RNAs de los microRNAs que modulan distintos genes, ¿estos genes están relacionados, Pepe? ¿Pertenecen a la misma pathway o un microRNA puede actuar sobre un gen de la apoptosis o del ciclo celular o tal indistintamente? Sí, en principio no parece que tenga que haber ningún nexo de unión, más allá de lo que es que compartan secuencia de reconocimiento. Pero no está demostrado que yo sepa que tienen alguna unidad funcional, los genes blanco, que pueden ser atacados por un mismo Ya. microRNA. ¿Y qué señales ¿Necesitan algún tipo de señal para que se active un determinado microRNA? ¿O cómo funcionaría ese asunto? Los microRNAs, los llamados intergénicos, esos son como cualquier otro gen, es decir, tienen sus secuencias promotoras y responden a la presencia de factores de transcripción típicos que regulan la expresión génica, a las secuencias en cis o secuencias o elementos en tran reguladores. Es como cualquier otro gen. Si en una célula en cuestión los factores de transcripción típicos, los enhancer o activadores, etcétera, ponen en marcha la expresión de un gen y de un microRNA y lo activan, pues tira para adelante. Y los microRNAs que están dentro de intrones o exones de otros genes dependen de los niveles de expresión de ese gen. Entonces, claro, los perfiles de expresión de los microRNAs son, como lo de todos los genes, pues específicos de tejido. Y ya sea por ellos siendo intergénicos o porque van a ir dentro de otros genes que se expresan característicamente en un tejido o en una célula tumoral, ¿no? Bueno, tenemos una pregunta aquí. Dice, no voy a decir los nombres por la ley de protección de datos, los nombres de las personas que escriben. Buenas tardes, me gustaría saber si están utilizando la inhibición de OncoMIRS actualmente como terapia en la clínica y en qué tipo de cáncer. Y termina con muchas gracias por esta charla tan maravillosa. Pues muchísimas gracias por esas palabras tan elogiosas. Que yo sepa, todavía no están en la práctica clínica. De hecho, esta pregunta, que es muy buena, me da pie a decir que lo que se está utilizando en la práctica clínica son más como biomarcadores de diagnóstico, de pronóstico, de respuesta a tratamiento, más que en realidad, porque el tratamiento tiene el gran problema de cómo vehiculizar las moléculas que uno quiere hacia las células cancerígenas sin causar ningún daño a lo que son el resto de células del cuerpo, las células normales. Y eso está más en mantilla, está tan en mantilla como todos los procesos que en definitiva practican de una u otra forma terapia génica, ¿no? basada en esta cuestión. Esperemos que se vayan dando pasos y que se pueda llegar a la práctica clínica incluso como tratamiento. Yo como complemento de esta pregunta, te pediría también, bueno, te añadiría si conoces la existencia de algún gen, perdón, de algún microRNA que sea responsable de alguna enfermedad concreta de una manera directa. Vamos a ver, yo lo que sí sé en este momento, porque es posible que lo haya, pero lo que sí sé es que cuando se han hecho ensayos en ratón, generando ratones transgénicos que tengan o no tengan el microRNA, se han reproducido en el ratón alteraciones y enfermedades concretas. Es decir, que realmente sí que pueden llegar a tener importancia. Pero no recuerdo en este momento a bote pronto la relación de un microRNA con una enfermedad concreta humana, por ejemplo. Ok, de acuerdo. Tenemos otra pregunta. Dice, me gustaría saber si se han descrito mutaciones en microRNAs que puedan afectar en el reconocimiento de sus targets principales, afectando a otros genes off-targets. Sí, efectivamente, esa es también una buenísima pregunta. Claro que pueden ocurrir mutaciones. De hecho, de entrada hay mutaciones en cánceres que afectan a los complejos estos que intervienen en el procesamiento, en la biogénesis. Son muy frecuentes en el cáncer el que haya mutaciones en Dicer, en DROSA, etcétera, en Dicer sobre todo, ¿no? Que lo que hacen es trastocar el mecanismo, de tal manera que, por ejemplo, la mayoría de las células cancerígenas lo que tienden es a bajar
los microRNAs. Ese es el patrón general, aunque hay un grupo que están up, que suben, ¿no? Pero efectivamente se han descrito mutaciones que afectan directamente al microRNA y tienen efectos diferentes. Estas isoformas o estos isomers pues tienen efectos distintos según dónde afecten. Claro, cuando las mutaciones, los cambios afectan a la secuencia, a la seed sequence o a otras secuencias secundarias que pueden influir en el reconocimiento de secuencias target, pues naturalmente sí que se ha descrito que eso evita que el microRNA funcione.' mismo que en muchas células cancerígenas se las están ideando para quitarse de en medio la inhibición por microRNAs. Están, por ejemplo, acortando sus regiones 3' UTR, que ya es algo más que una mutación en la secuencia correspondiente, que las acortan para de esa manera defenderse de lo que es la inhibición por microRNA. Naturalmente, en biología y en genética no se puede hablar de un carácter preadaptativo de las mutaciones, pero cuando estos hechos suceden, pues evidentemente se seleccionan porque tienen un valor importante. Voy a preguntarte algo más yo también. Y es si o sea, los microRNAs modulan la expresión de los genes tienen su expresión también modulada por diferentes factores. Los RNAs interferentes también están por otro lado, ¿no? ¿No existe como un solapamiento de todo ello, Pepe? Sí, la verdad es que sí, Javier. La verdad es que es un totum revolutum en donde las cosas finalmente funcionan, eso desde luego. Lo que quiere decir que los sistemas biológicos tienen una plasticidad realmente muy grande, pero interrelacionan muchos mecanismos entre sí. Nosotros hemos dado un panorama de microRNA solos, pero a esto podríamos haberle puesto el sombrero de los cambios epigenéticos que harían que tengamos lo que tengamos de microRNA. Como tú dices, hay otros modelos de RNA interferente protagonizados por SI, por PIWI, etcétera, otro tipo de genes no codificantes. Todo funciona a la vez. Lo que sí es verdad es que en cada célula no se expresa todo a la vez. Se expresan preferencialmente unas cosas u otras. Y la clave está en que si los microRNAs quieren ser importantes para algo, quiere decirse que dentro de ese totum revolutum, en este tipo de células, realmente están jugando un papel importante. Pues mira, hay otra pregunta que por aquí, que yo creo que ya la has comentado en la charla, pero bueno, pues quizá la puedas aclarar algo más. Dice, en primer lugar, me gustaría felicitarte por la charla, que ha sido muy instructiva. Mi pregunta es si sería posible que miembros de una misma familia de microRNAs pudieran desempeñar efectos contrarios en un mismo tipo de tumor. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias también por sus palabras de elogio. Sí que puede suceder, porque en realidad el que se comporten como genes supresores o como genes supresor de tumores, como decía, depende del contexto celular. Y efectivamente no expliqué algo más. Miren, hay unas células en donde lo que se manifiestan esencialmente son unos oncogenes y en otros unos genes supresores. Y resulta que el microRNA en cuestión es capaz de reconocer a unos u otros. Pero claro, si no hay los genes supresores que puede controlar en una célula y solo hay oncogenes, actúa sobre los oncogenes. Si no se expresan los oncogenes en la otra, actúa sobre los genes supresores. Es decir, depende del contexto celular. Las células expresan diferentes niveles de genes blanco, y esos genes blancos pueden tener funciones oncogénicas o funciones de genes supresores. Pero los microRNA podían actuar sobre unos u otros. Entonces, dependiendo de lo que exprese la célula, estará controlando unos oncogenes o estará controlando unos genes supresores de tumores. Ese es el contexto celular. Muchas gracias. Yo creo que vamos a pasar ya a la última pregunta. Dice, ¿la unión de un microRNA al extremo 3' UTR es suficiente para impedir la traducción total de ese ARN mensajero? También muy buena pregunta. No sería suficiente. Normalmente el efecto que producen es un efecto knock-down. Lo que es verdad es que cuando nosotros trabajamos con oligosintéticos, el asunto es distinto, porque entonces sí que podemos forzar la máquina hasta conseguir unos niveles de inhibición superiores al 80%. Pero en condiciones normales, el efecto de los microRNAs es más pequeño y con un 50% estaría más que fuerte la inhibición.
Lo que pasa es que hay muchos microRNAs que pueden estar actuando simultáneamente sobre el mismo gen. Es decir, todo depende. Inicialmente nosotros tenemos, imagínese usted en un genoma, muchos genomas, muchos genes correspondientes a microRNAs. Entonces, estos genes se van transcribiendo, se van procesando. La maquinaria de procesamiento tiene sus límites. Se van exportando de una manera activa al citoplasma. La capacidad de exportar también es limitada. Entonces, al final habrá unos microRNAs en más cantidad, otros en menos. Y como les digo, por sí solos, un solo microRNA difícilmente pasaría de una inhibición de un 50%, pero con la ayuda de otros microRNAs podría subir. Y desde un punto de vista artificioso o artificial, si conseguimos unos minis muy estables, muy potentes, que ya aplicamos y que los damos ya como estas moleculitas pequeñas que va a utilizar el complejo RISC, que por tanto ya no dependen de que tengan que ser procesados por la célula, entonces podemos meter cantidades tales que realmente consigamos unos niveles de inhibición muy fuertes, muy fuertes. De ahí su gran aplicación posible, teórica, en terapia. Pues mira, con una posible terapia, el tratamiento para virus, vamos a terminar el seminario. Dice, ¿sabes si existe algún estudio de microRNA en coronavirus? ¿Podría tener un papel clave a la hora de desarrollar alguna vacuna? Gracias. Sí, también muy buena pregunta. Hombre, mire, hablando de virus, Paul Berg, que es uno de los pioneros de la ingeniería genética, cuando vio esto del mundo de los microRNAs, se dirigió directamente para tratar de corregir la hepatitis C. Se trataría simplemente de pues desarrollar unos oligos sintéticos, unos mimics de microRNAs que reconocieran los transcritos del virus de la hepatitis C, destrozándolos o controlándolos. Y en ratón, el experimento, que recuerdo que lo leí, era realmente espectacular. Pero claro, en ratón no hay que cuidar los efectos secundarios. Vuelvo otra vez a referirme. En teoría, la pregunta es muy oportuna. Claro que podía haber estrategias de microRNAs para los coronavirus, pero existe el problema que les estoy diciendo, de cómo vehiculizar sin hacer daño, llevar exactamente al tejido afectado células infectadas para localizar el virus sin causar un estropicio muy grande, porque esos mimics, si entran en otras células, producirían también un gran estropicio y es el gran problema. En modelos animales seguro que funcionaría. Que pasar a la frontera de poder ser aplicados en el ser humano, creo que para eso todavía habría que esperar. Pues muy bien, muchísimas gracias, profesor Fernández Piqueras, por esta charla que nos has dado tan didáctica, tan bonita y sobre todo, pues eso que nos has mostrado el panorama actual de los microRNAs. Y muchas gracias también a nuestros asistentes, a nuestra audiencia, por el interés que han mostrado a lo largo de toda la charla y sobre todo también por sus preguntas de última hora que han sido realmente interesantes y para que aprendamos todos un poquito más. Gracias a todos y hasta el próximo seminario. Gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer.